Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy os traigo 10 novelas de ciencia ficción. Mira esta reseña con historias del futuro. Son novelas que te atrapan y por eso aquí destacan 10 libros. Hace tiempo que ya venía dándole vueltas a hacer un vídeo con novelas de ciencia ficción, que es un género que leí muchísimo en mi juventud, y no tan juventud, bien hacia atrás también, casi en mi infancia, y que estoy retomando poquito a poco. De hecho, os traigo alguna novela nueva publicada recientemente este año. 10 novelas que os voy a presentar. No me voy a molestar, indicar cuál es mejor ni cuál es peor. Simplemente iré de las más antiguas a las más modernas. Novelas que tienen en común una cosa. Salvo una excepción, todas tienen película o serie en televisión. O sea, que realmente estoy trayendo muy buenas novelas. Y ya digo, la que no tiene serie probablemente es porque es una novela española. Porque sí, básicamente casi todo lo que os traigo es novela de ciencia ficción extranjera. Hay alguna en español, pero no ha entrado en estas que os he traído de aquí. Puede haber para otra próxima. Y ya sin más, vamos a empezar. Trilogía Fundación, de Isaac Asimov. De Asimov leí muchísimo en mi juventud. De hecho, yo solamente ahora he repasado esta trilogía de Fundación, por eso está aquí. El resto hace muchísimo que no leo nada de él. Trilogía Fundación, la primera, ya digo, se publicó en 1952, porque es Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Pero ese no es el límite de la serie Fundación. Hay más novelas que pertenecen también a este ciclo. 2 más por lo menos. ¿De qué va la historia? La historia va del Imperio Galáctico que se está viniendo abajo, o que una serie de investigadores ven que se viene abajo, y entonces intentan frenar esa caída, o al menos conseguir, ya que no van a impedirlo, que ese periodo de la caída de un imperio lo que trae es el caos, pues que ese caos dure el menor tiempo posible. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues porque descubren una ciencia que les permite hacer un estudio del comportamiento humano. Sí, a base de la estadística de millones de personas, de su comportamiento, predecir el futuro. Y de eso se trata, de predecirlo, para poder, sabiendo lo que va a pasar, ir haciendo pequeños reajustes que permitan que el caos sea el mínimo tiempo posible. Ese es el plan de Harry Seldon, para lo que crea algo que se llama Fundación. A lo largo de esta trilogía iremos viendo este desarrollo de Fundación, toda una serie de científicos que se reúnen para ir previniéndolo y para ir sabiéndolo, y que se asienta en un planeta. Todo parece unirse abajo cuando la historia se desvía del cálculo. ¿Por qué? Porque lo que no podían prever era personas individuales, detalles individuales, y uno de esos detalles es que aparece un mutante que consigue hacerse con un nuevo imperio, formar un nuevo imperio, o al menos eso es lo que pretende, destruyendo Fundación. Lo que pasa es que existe también una segunda fundación que no se sabe exactamente dónde está, dónde la han podido esconder. Previendo que podía haber algún error, hay otra segunda fundación. Buscarla y encontrarla será el tema del último libro de esta trilogía. Disfruté, la verdad es que he disfrutado mucho con ella, si bien es verdad que en esta segunda relectura no me ha gustado tanto como lo que me gustó en su día, pero bueno, no importa. Digo relectura porque ahora hace un par de años, publicó Nova en una trilogía además ilustrada este compendio completo de trilogía Fundación. Dune, de Frank Herbert. También es verdad que esta la he leído recientemente, la he releído
recientemente. Esta es una novela de 1965 y hace un par de años Nova la hizo en un libro, digo así porque es así realmente gordo, y además también con ilustraciones. Dio origen a toda una serie de libros que vinieron detrás, a propósito de este Dune. Yo leí alguno más. También he de decir que ni los recuerdo. Me quedé con esta imagen del primer Dune. Es una novela que me encantó y que no me ha decepcionado en absoluto ahora cuando la he releído. Dune, la historia de un planeta, Arrakis creo recordar que es como se llama, de un imperio que está gobernando en él, pero hay un cambio en este gobierno. En este gobierno porque lo ceden a otro hombre para que sea el que domine allí, y a partir de ahí viene una historia, en muchos casos también de supervivencia, porque se trata de un planeta sin agua. ¿Y cómo se puede sobrevivir en un planeta sin agua? ¿Cómo apuran hasta la última gota y reabsorben la última gota para poder vivir en este planeta? Un planeta que en este desierto se produce una especia, por eso ese planeta es tan rico, porque esa especia tiene un precio carísimo, por el que se paga muchísimo fuera de este planeta, de ahí la importancia que tiene. Y en ese desierto donde se produce hay una serie de gusanos gigantescos contra los que tienen que combatir también si quieren sobrevivir, porque hay una serie de resistentes que sobreviven y llevan mucho tiempo viviendo ahí, en esos desiertos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo controlan a esos gusanos? La he releído, ya digo, hace un par de años, en esta nueva edición, y la verdad, disfruté tanto como lo hice en su día con la primera lectura. Película, seguro que la habéis visto en alguna ocasión. De hecho, hay una versión muy nueva, no sé si del año pasado o una cosa así, que no la he visto. Vi la versión anterior, que también está bien. Es verdad, a la altura del libro no llega. Esa emoción que te da el libro no la tienen aquí. Religión, metida dentro de todo este tema, dominio del mundo y supervivencia. ¡Qué gran novela! ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? De Philip K. Dick. He leído más novelas de Philip K. Dick. Esta es la que os traigo. Una novela de 1968 que ha tenido mucha fama por la película, que es uno de los grandes hitos de las películas que todo el mundo tiene destacadas, que no es otra que Blade Runner. Sí, el título original sería este: Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Lo cierto es que difieren bastante la película del libro, aunque el nexo común, lo importante, es la creación de unos seres artificiales que se utilizan en las guerras y que tienen un límite que no es otro que su duración. Hay un momento dado en que mueren. Un tema que ha dado mucho. Vamos a ver más adelante un par de libros que están relacionados también con este origen, con el del Blade Runner. Una novela que me encantó. Una película que también me encantó. Y ya digo, es curioso cómo, siendo tan distintas una y otra, las dos son buenísimas. Y mira que es difícil encontrar una película basada en un libro, y no digo que lo supere, o sí, a lo mejor lo supera, pero que consiga tanto a partir de una novela. Sin que eches de menos la novela, por cierto. Una odisea espacial, 2001. De Arthur C. Clarke. Esta novela también es del año 1968 y, al igual que la anterior, comparte un peliculón. Un peliculón aclamado por todos, dirigido por Stanley Kubrick. Ahora bien, por eso digo que es algo más que mi juventud, porque yo la película la vi en el cine del colegio. Para que la viera yo allí, ya tenía que ser una película que ya había rodado algún añito. Y si la vi en el colegio, aún no había hecho el COU. O sea,
que ya hace mucho tiempo y probablemente que no fuera en mi juventud, sino en mi infancia. Contaros que el libro me encantó y lo cierto es que la película que la vi fui el único de mis amigos que se enteró de algo. ¿Por qué era listo? No. Porque yo sí había leído el libro y ellos no. Y si no has leído el libro, la verdad es que las imágenes espectaculares, eso hay que decirlo, las imágenes de la película son espectaculares, pero toda la parte final solamente puedes entenderla si te has leído la novela. Si no, qué difícil es entender esas imágenes en retrospectiva de la Tierra que aparece, alguien allí flotando en el espacio. ¿Qué sentido tiene todo eso? Si lees la novela, que a mí me encantó, tengo que decirlo, me encantó. Tengo curiosidad, esta es de las que también me gustaría releer. Y desde luego, os la recomiendo. Y si habéis despotricado la película y os habéis quedado simplemente con las imágenes, leedla y veréis cómo la película... Vale, si tienes que recurrir a que la has leído para entenderla, mucho bueno no dice sobre el director, que todos sabemos que es una maravilla. Pero sí es señal de que tiene unas imágenes espectaculares, grandiosas. El inicio de la película, desde luego, es de lo mejor que he visto yo. Y esa música que la va acompañando. Es imposible no asociarla, así hablaba Zaratustra, con ese principio de la película, ni ese baile dentro de la cápsula flotando en el espacio con la música de El Danubio Azul. Otra maravilla. Bueno, ya he dicho demasiadas veces la palabra maravilla. El juego de Ender, de Orson Scott Card, de 1985. Finalmente tuvo también una película que, si bien es verdad que a mí me trajo unas imágenes que me ayudaron porque estaba deseando verlas en pantalla, aquellos juegos que realizaban dentro de una cápsula espacial, pero lo cierto es que me decepcionó. Eso sí, la serie ha dado lugar a 4 series. No hablo de películas, hablo de 4 series distintas de libros. El primero es el juego de Ender, que continuó con la voz de Ender, Ender el Xenocida, 2 o 3 libros más que yo decidí no leer, pero sí uno que, aunque fue escrito posteriormente, está situado, digamos, detrás del juego de Ender, cronológicamente hablando, que es Ender en el exilio. ¿De qué va el juego de Ender? El juego de Ender va de cómo a una serie de niños, porque son niños, los educan para la guerra. Los llevan a una nave espacial donde son formados. Y estos niños son convertidos en los generales que harán triunfar en la batalla que la humanidad mantiene contra una serie extraterrestre que son tipo arañas. Y ahí es donde va Ender, un niño que nos mostrará todo este mundo de la guerra como defensa, la guerra como seres superiores, la educación para la guerra, no la educación para la paz. Una novela, ya digo, del 1985, que yo la releí, porque en su día me encantó, la releí en una edición nueva que se hizo precisamente por el 30 aniversario de la misma, llevan 35 años, y que a mí me sorprendió al descubrir cosas que en su día no pude ver, no pude prever, porque es que una novela con tantos años de antigüedad no es que nos hable de Internet, que estaba en ciernes, nos habla de Internet, de redes sociales, de gente que tenía blogs para influir en el mundo. Nos hablaba de ordenadores personales. De ordenadores personales cuando en aquella época un ordenador con potencia tenía que tener habitaciones funcionando para que ese ordenador tuviera una cierta potencia. Cosas que las lees hoy día y dices, realmente esta novela fue una adelantada a su tiempo. Como Viaje a la Luna fue una adelantada a su tiempo. Bueno, sí, compradla. La verdad es que a mí me gustó mucho. Y digo que dio lugar, aparte de esta serie del juego de Ender, a otra serie con un personaje tomado de esta novela, el personaje de Bing, que se llama La Sombra de Ender. Muy curioso porque en la primera de esta serie lo que nos muestra es
a través de este personaje la otra cara, cómo veían los demás, porque este era un compañero, el Bing, era un compañero de Ender, y nos muestra la otra cara de la moneda, cómo le veían a él. También dio lugar a una serie. Y aún hay 2 series más, que son la Primera Guerra Insectora y la Segunda Guerra Insectora. Yo de la Primera Guerra Insectora leí La Tierra Desprevenida, que es cómo empezó todo, o sea, la lucha que tuvo la humanidad antes de contraatacar, que es lo que vemos en la serie de la saga de Ender, ante esta raza alienígena que atacó la Tierra y cómo consiguieron sobrevivir a este primer ataque. Eso se ve en La Tierra Desprevenida y 2 novelas que hay a continuación. Bueno, ya me he enrollado mucho con Ender, que la verdad es que es una novela que me gustó muchísimo. Ready Player One, de Ernest Cline. Ya nos vamos al 2011, ya nos estamos acercando. Ready Player One, que tuvo una continuación, que para no comerse el coco se llama Ready Player 2, sí, original, ¿eh? Y que también tiene una película que creo recordar, que si digo un disparate me lo avisas, que la dirigió Steven Spielberg. Es una novela con muchas referencias a música y a videojuegos, los primitivos videojuegos, aquellos que eran en unas máquinas fundamentalmente, y todo ello con la realidad virtual de fondo. Realidad virtual en la que están viviendo prácticamente toda la población. La situación es muy dura y todos se refugian un poco ahí, en esos videojuegos en los que tienen sus avatares, en los que se evaden de la realidad cotidiana. Y en uno de esos juegos, el creador de un mítico espacio virtual promete, al morir, toda su fortuna a aquel que descubra la clave de un huevo que ha puesto en el juego. Hay que seguir toda una serie de pistas que van dando, adivinándolas para llegar a ese punto final, que el que llegue a él tendrá toda su herencia. Y eso es como dominar el mundo. Hay un grupo de jóvenes dispuestos a conseguirlo y otros, corporaciones y con mucho dinero, dispuestos a conseguir más poder ganando también el juego. La segunda parte he de decir que, no siendo mala, no me llegó a gustar tanto como la primera. No siempre segunda parte lo consigue. Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero, del 2011. Este es el comienzo de una trilogía y el título hace referencia a una frase famosa precisamente de la película Blade Runner. A esa parte final, que creo que en el libro eso no está, cuando uno de los mutantes está muriendo, se enfrenta a su final. Bueno, pues aquí tenemos a una mutante, Bruna Husky. Una mutante que, tras cumplir el periodo obligatorio que tenían que cumplir, combatiendo, se mete a detective. Y una constante a lo largo de las 3 novelas es el tiempo que se agota. De hecho, al principio de cada capítulo nos va contando cuánto tiempo le queda a ella de vida. Algo que es para esta mutante una auténtica obsesión. Saber la fecha de tu muerte. ¿El cómo? Pues ya lo saben. Si no ocurre algo antes por el camino, morirán por un desorden brutal en su organismo que en muy poco tiempo los lleva a la demencia y a la muerte. Me gustaron mucho todas las novelas de esta trilogía y a esta constante vital de la muerte. ¿Qué es lo que separa a un mutante de un hombre? ¿Qué es la humanidad? Eso es en el fondo de lo que van estas 3 novelas. ¿Qué distingue a un hombre de un robot? Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. Iba a decir que este libro era una trilogía, porque Los Juegos del Hambre fue la primera, En Llamas fue la segunda y Sin Sajo la tercera. Lo que pasa es que hubo una 4ª entrega que es la precuela, es la anterior a estos Juegos del Hambre. ¿De dónde provienen estos Juegos del Hambre?
Bueno, pues eso nos lo va a contar la precuela, que es Balada de pájaros, cantores y serpientes, que a mí es la peor con diferencia de todos ellos. ¿Y esto de qué va? Pues va de unos juegos que se realizan entre las distintas colonias, vamos a llamarlo de esta manera, desde una sede central, de los restos que quedaron de una gran humanidad. Hubo una guerra y en recuerdo de aquella guerra y de quién la ganó, impuso a todas esas colonias participar en unos juegos a los que había que enviar a dos personas que en algunos sitios se hacía por sorteo entre la gente joven y en otros se admitían voluntarios que iban a representar a esas colonias. Unos juegos en los que no podía quedar más que un superviviente, y ese superviviente traía honor, gloria y dinero para su colonia. Y de esos juegos es de los que nos va a hablar estos Juegos del Hambre. El marciano, de Andy Weir, una novela del 2014. Un hombre que es abandonado en una expedición espacial a Marte por la tripulación, que le cree muerto en un accidente que es lo que provocó que tuvieran todos que huir de Marte, y ya como creyéndolo muerto allí se quedó. Pero mira, que no muere, que tiene que sobrevivir. La historia de una supervivencia de un hombre que es todo un chapucillas. Sí, porque a base de chapuza tras chapuza, con la cinta americana, qué gran propaganda para la cinta americana. No sé cómo el libro o la película que hubo después no la protagonizó el creador de la cinta americana, pues consigue salir adelante intentando sobrevivir para esperar que una nave vaya por él y lo recoja. Tarea difícil. Y voy a acabar con Mickey 7, de Edward Ashton, que tiene una película también recientita, por cierto, a propósito de la misma. Una novela que a mí me ha gustado mucho porque recoge varios detalles de toda una serie de libros de ciencia ficción. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que es no voy a decir mutante, no, pero el concepto es básicamente el mismo de Blade Runner. Estamos hablando de una persona que cuando los lanzan a una conquista espacial es uno de los que va a ir en esta misión con algo en concreto que hacer siempre. Es un prescindible. ¿Y eso qué es un prescindible? Bueno, pues es una persona a la que van a encargar todas las misiones suicidas que tengan que llevar a cabo para que sobreviva esta colonia en el viaje en el espacial y una vez que llegue. Entonces, si muere, no, pero es que nunca mueren porque toda su memoria la tienen recogida. Se va recogiendo periódicamente, se va actualizando y en el momento de morir su cuerpo es replicado y esa memoria es vuelta a introducir en el cuerpo. Un inmortal. ¿Os acordáis de los gusanos que os hablé en Blade Runner? Mickey, el protagonista de esta novela, por eso os decía que recoge varias otras, al igual que el marciano, es abandonado y dado por muerto en una misión. Bueno, no pasa nada, no van a arriesgar el pellejo por alguien que está a punto de morir y que no va a poder salir vivo. Pues nada, se le replica y punto. El problema es que le replican y está vivo. ¿Y cómo ha sobrevivido? ¿Os acordáis de que os hablaba también de los gusanos en Dune? Bueno, pues misteriosamente hay unos seres, hay unos gusanos que están con los que están luchando en cierta manera, han descubierto su existencia y tratan de defenderse y ponerse a salvo de lo mismo, pero son ellos los que consiguen su liberación. Pero claro, está libre y se encuentra con que ya tiene su otro yo, su otro Mickey. Él es Mickey 7 y Mickey 8 ya no han replicado. De ahí viene el título de la novela. Si se enteran que hay un duplicado, los dos van para afuera. Otra gran reflexión sobre qué es la humanidad, sobre en qué consiste la inmortalidad, si querríamos o no esa inmortalidad que tiene Mickey. Este Mickey que ya va por la 8ª versión. Una novela con mucho sentido del humor,
Esta la tenéis muy reciente, editada por Minotauro, y sí, os la recomiendo mucho también desde aquí. Y hemos llegado ya al final de estas 10 novelas. Pasará el tiempo y volveré con otras novelas más de ciencia ficción. Algunas de ellas ya os he hablado aquí, aunque sea de pasada, no la principal, pero ya os he comentado alguna más. Y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. Gracias a todos por estar ahí. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.